Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Catalina Aragón. Ella sería reina consorte de Inglaterra, y sería bastante querida por el pueblo inglés, aunque bastante detestada por su esposo. Catalina también es conocida por haber sido la primera esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, un rey que estaba obsesionado para obtener un hijo varón, y como Catalina no pudo darle uno, su esposo buscó la anulación matrimonial y se separó de ella, pasando sus últimos años de vida encerrada. Catalina es uno de los personajes más conocidos de la historia de Inglaterra, ya que para que su matrimonio con Enrique VIII fuera anulado, Enrique tuvo que romper con la Iglesia Católica y crear su propia iglesia. Este video es una actualización de un video que hice hace tiempo, aunque obviamente este será mejor, y tendrá algunos datos extras que no aparecían en el primer video. Sin más demora, disfruta de su biografía. Catalina de Aragón y Castilla nació el 16 de diciembre de 1485, en el Palacio Arzobispal, en la pequeña ciudad de Alcalá de Henares, en el Reino de Castilla, en España. Fue la quinta de los vástagos sobrevivientes de la reina Isabel I de Castilla, y del esposo de esta, Fernando II de Aragón. Enrique VII de Inglaterra había dispuesto que su hijo mayor, Arturo, príncipe de Gales, se casara con Catalina ya en 1488, cuando Arturo tenía apenas 18 meses y Catalina 3 años. España era un gran aliado para Inglaterra, además los Trastamara, descendientes de Juan de Gante, estaban emparentados con la realeza inglesa. El acuerdo oficial entre las dos casas reales se estableció en el Tratado de Medina del Campo del 27 de marzo de 1489. A Enrique VII se le prometió una gran dote por parte de Fernando de Aragón, padre de Catalina, y los dos países formaron una útil alianza contra su enemigo común, que era Francia. Fue muy querida por su familia, y más por su madre, la reina Isabel I de Castilla. Catalina recibió la educación que se le daba entonces a una futura reina, fue educada por Alessandro Geraldini, miembro de las Sagradas Órdenes. Estudió Derecho Canónico y Civil, Aritmética, Literatura Clásica, Genealogía y Heráldica, Historia, Filosofía, Religión y Teología. Tuvo una crianza muy religiosa y desarrolló una fe que desempeñaría un gran papel en su etapa de madurez. Aprendió a hablar, leer y escribir en castellano y latín, además de hablar francés y griego. También fue instruida en habilidades domésticas como la cocina, la danza, el dibujo, el bordado, los buenos modales, hacer encaje, la música, la costura, el hilado y el tejido. Más tarde, el gran erudito Erasmo dijo que a Catalina le encantaba la buena literatura y que la había estudiado con provecho desde la niñez. Por lo tanto, Catalina llegó a ser excepcionalmente culta para la época, incluso como reina. Según las crónicas inglesas de la época, poseía unas cualidades intelectuales con las que pocas reinas podían rivalizar. A los 6 años contempló la toma de Granada. Allí se quedó a vivir con sus padres, y se instaló más tarde en la cercana Santa Fe. Sus padres estaban tejiendo una red de alianzas matrimoniales en contra de Francia. Durante esa época, la casa de Trastámara era la más prestigiosa de Europa gracias al reinado de los reyes católicos y por lo tanto la alianza de Catalina y Arturo validó la casa de Tudor a ojos de la realeza europea y reforzó el derecho de los Tudor al trono inglés gracias al prestigioso linaje de Catalina de Aragón. El matrimonio entre Catalina y Arturo se celebró por poderes el 19 de mayo de 1499. Los esposos se escribían en latín hasta que Arturo cumplió los 15 años, cuando se decidió que eran lo suficientemente mayores para consumar el matrimonio. Cuando Catalina de Aragón viajó hasta Londres, llevó consigo un grupo de personas de origen africano, una de ellas, Catalina de Cardounis, nacida en Motrili. Posiblemente, el trompetista John Blanc,
uno de los primeros músicos africanos con llegada documentada a Londres durante esa época, causaron una gran impresión en favor de la princesa y en cuanto al poder de su familia. Catalina sufrió mucho al abandonar la Alhambra, ya que había pasado en el Castillo Rojo su niñez y adolescencia. Cuando la infante contaba 15 años, el 17 de agosto de 1501, su barco zarpó de La Coruña hacia Inglaterra, pero en el Golfo de Vizcaya se desarboló, por lo que debió fondear en el puerto de Laredo para iniciar nuevamente el viaje el 27 de septiembre del mismo año. Catalina tenía un mono como mascota. El mono era un animal exótico, traído de las colonias españolas de América y todo un símbolo de realeza, pues no era fácil de conseguir y mantener. Arturo y Catalina, ya adolescentes, se casaron el 14 de noviembre de 1501 en la Catedral de San Pablo, en Londres. La joven pareja vivió en el castillo de Ludlow, en Gales, pero desafortunadamente el matrimonio no duró mucho, ya que Arturo murió de una enfermedad de la cual también enfermó Catalina. Aunque Arturo murió, Catalina afortunadamente se recuperó de la enfermedad. Al año siguiente, con tan solo 15 años, Enrique VII no estaba dispuesto a perder las ventajas políticas que suponían unos vínculos familiares duraderos con España, por lo que, en septiembre de 1502, dispuso que su segundo hijo mayor, Enrique, se casara con Catalina. El Papa les concedió un permiso especial y, cuando finalmente llegó la última cuota de la dote, la joven pareja se casó el 11 de junio de 1509 en la iglesia de los franciscanos de Greenwich. Enrique VII había muerto en abril de ese año, por lo que el príncipe Enrique se convirtió en Enrique VIII de Inglaterra el 24 de junio de 1509 y, tal como había deseado su padre, Catalina se convirtió en su reina. Antes de ser reina, Catalina era una especie de embajadora en Inglaterra. Además aprendió lo suficiente sobre cómo era Inglaterra. Enrique, entonces de 18 años, era un gran partido en su juventud, con una figura alta y atlética y un carácter encantador aunque enérgico. Catalina, entonces de 24 años, también tenía sus encantos y era considerada una belleza. También era muy culta y, aunque su inglés era poco fluido, dominaba el francés y el latín, además de su español nativo. A la boda real siguió un espléndido banquete en Westminster Hall y una ronda de torneos medievales que duró una semana. Enrique escribió en una carta a su suegro: «Mi esposa y yo estamos tan enamorados como pueden estarlo dos criaturas». Catalina gozó de un buen lugar en la corte inglesa. El 11 de junio de 1513, Enrique nombró a Catalina como regente o gobernadora de Inglaterra mientras viajaba a Francia para la batalla de Guinegate. Cuando Luis I de Orleans, duque de Longueville, fue capturado en Terouanne, Enrique lo mandó a vivir a la corte de Catalina. Ella le escribió una carta a Wolsey, diciéndole que tanto ella como su consejo preferirían que el duque se alojara en la Torre de Londres, ya que los escoceses estaban tan ocupados como lo están ahora. También añadió sus oraciones para que Dios nos traiga tanta suerte contra los escoceses, como tiene allí el rey. La guerra con Escocia mantenía ocupados a sus súbditos y ella estaba horriblemente atareada con hacer estandartes, pancartas e insignias en el Palacio de Richmond. Los escoceses invadieron y el 3 de septiembre Catalina le ordenó a Thomas Lavell que reuniera un ejército de los condados del centro de Inglaterra. Catalina también visitó un campamento y dio unas palabras motivadoras. Su impresionante discurso y otras cosas más elevaron a Catalina a lugares nunca antes visto para una reina inglesa y más extranjera. Catalina era amada por los ingleses. A medida que Catalina envejecía, aumentó su dedicación religiosa tanto como su interés en asuntos académicos. Continuó ampliando sus conocimientos además de ocuparse del entrenamiento y la instrucción de su hija. La educación de las mujeres se puso de moda debido, en parte, a la influencia de Catalina. También donó sumas de dinero considerables a varias universidades. Sin embargo, Enrique todavía consideraba un heredero varón como algo imprescindible. La dinastía Tudor era nueva y su legitimidad aún podía ser desafiada. En 1520 el emperador Carlos V,
sobrino de Catalina, realizó una visita de estado a Inglaterra y ésta instó a Enrique que se aliara con Carlos en vez de con Francia. Inmediatamente después de la partida del emperador, Catalina acompañó a Enrique a Francia para visitar a Francisco I de Francia y gozar del célebre campo del paño de oro. 2 años más tarde, se declaró la guerra contra Francia y Carlos V fue recibido una vez más en Inglaterra, donde comenzaron los planes para prometerle en matrimonio a la joven María con él. Como todo rey, el principal objetivo de Enrique era producir un heredero varón. Catalina cumplió dando a luz a 6 hijos, pero ninguno de ellos sobrevivió a la infancia, excepto una niña, María, nacida el 18 de febrero de 1516. Catalina dio a luz a una niña muerta en 1510, un hijo que nació en 1511 pero que murió 2 meses después, este se llamó Enrique. Un segundo hijo que llegó en 1513 pero que murió a las pocas horas de nacer, y un tercer hijo que nació muerto en 1514. Después de María, una hija nació muerta en 1518. La insignia personal de la reina, una granada, símbolo tradicional de la fertilidad, estaba resultando ser una elección totalmente inadecuada. Cuando Enrique tuvo un hijo ilegítimo, Enrique Fitzroy, duque de Richmond, nacido en 1519, con una amante, una tal Elizabeth Blount, el rey comenzó a culpar a su reina por no producir un heredero varón sano y legítimo. No ayudó el hecho de que los 6 partos hubieran hecho mella en el físico de Catalina. La reina había envejecido, perdido su figura y su cabello se había vuelto prematuramente gris. Además, Catalina se volcó cada vez más en la religión, dedicando su tiempo a la oración e incluso a veces llevando un cilicio como los ascetas. La piedad, la terquedad y el coraje de la reina se combinaban para exasperar a su marido, pero ahora, con más de 40 años, parecía que sus posibilidades de tener un hijo sano eran escasas. Enrique comenzó a buscar una segunda esposa, más joven y emocionante, aunque liberarse de la primera, su llamado gran asunto, resultaría mucho más difícil de lo que podría haber imaginado. Hacia 1526, Enrique VIII comenzó a fijarse en una tal Ana Bolena, hermana menor de una de sus antiguas conquistas. Ana, lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en un peón en un juego de tronos, se negó a dormir con el rey mientras no estuvieran casados. Para ello, Enrique escribió una carta al Papa Clemente VII en 1527, en la que sugería que la falta de un heredero varón era un castigo de Dios, esto debido al hecho de haberse casado con la mujer de su difunto hermano, un argumento apoyado por el Antiguo Testamento. El pasaje, a menudo conocido como la prohibición del Levítico, dice: si un hombre toma la mujer de su hermano, comete una maldad, ha descubierto la desnudez de su hermano. Estos no tendrán hijos. En consecuencia, el rey deseaba que el Papa anulara el matrimonio ya que éste nunca debería haberse permitido en primer lugar. En Inglaterra, Enrique encomendó el cumplimiento de su objetivo a un solo hombre, el cardenal arzobispo de York, Thomas Wolsey, único ministro del rey y titular del cargo más alto del país. Wolsey acabaría decepcionando al rey por su falta de éxito en la resolución del gran asunto, pero poco podía hacer contra un papa que no necesitaba ni apoyo político ni financiero de Inglaterra. Por el contrario, todo el poder estaba en la otra dirección, ya que si un papa excomulgaba a un monarca, en teoría, cualquier monarca rival podría desafiar su derecho a gobernar, lo que podría llevar a una invasión de Inglaterra por parte de una potencia extranjera. Enrique también se enfrentaba al problema de que Catalina era mucho más popular entre sus súbditos que Ana Bolena. El rey debía tener cuidado de no crear un pretexto para ningún arihualte popular en su reino. Catalina contaba además con poderosos partidarios en la corte, que simpatizaban con su causa y eran reacios a que se crearan divisiones en la iglesia. Los historiadores los llaman a veces la facción aragonesa y entre ellos estaban el marqués de Exeter, Lord Torcy y Lord Hussey. Otro problema era que, en Inglaterra, las disputas matrimoniales se trataban en tribunales eclesiásticos y, si Enrique convocaba un tribunal de este tipo,
estaría dirigido por el arzobispo de Canterbury, William Warren, que se oponía rotundamente a un divorcio real. Desgraciadamente para Wolsey y Enrique, el Papa Clemente VII estaba muy interesado en mantener el favor del soberano más poderoso de Europa en ese momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Carlos, que era el sobrino de Catalina. Además, era poco probable que Catalina y Arturo, siendo tan jóvenes en ese momento, hubieran dormido juntos, por lo que la prohibición del Levítico no se aplicaba en este caso. Por último, otro pasaje de la Biblia, esta vez en el Deuteronomio, parecía contradecir el Levítico y decía: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Para encontrar algún tipo de solución, el Papa envió finalmente al cardenal Lorenzo Campeggio a Inglaterra para investigar el asunto y presidir un tribunal especial en junio de 1529. Aquí, tanto Catalina, decidida a seguir siendo reina, como Enrique, decidido a conseguir una nueva reina, presentaron sus respectivos casos, aunque Catalina declaró formalmente que este tribunal no tenía derecho a escucharla, sino que solo lo tenía el Papa. A pesar de los esfuerzos de Campeggio, nada se resolvió. Cuando Thomas Cromwell tomó las riendas del gran asunto en sustitución de Wolsey, los deseos de Enrique llegaron a su conclusión lógica: Inglaterra tendría su propia iglesia, libre de las obligaciones de Roma. Enrique se aferraba a su interpretación de la Biblia, una autoridad superior incluso a la decisión de un papa. La siguiente táctica de Enrique fue separar permanentemente a Catalina de su hija María en 1531 y trasladarla por el país a varias residencias ruinosas. Madre e hija no volverían a verse de nuevo, algo que afectó mucho a Catalina, quien era muy unida a su hija. Mientras tanto, Enrique y Ana Bolena vivían juntos, pero no dormían juntos. En algún momento de diciembre de 1532, Ana, quizá viendo el final de Catalina cerca, se acostó con el rey. Catalina se negó a reconocer todas estas pruebas en contra de ella. Ella siempre negó haber consumado su matrimonio con Arturo. El 21 de junio de 1529, Catalina fue llamada a un nuevo debate sobre su anulación matrimonial. Catalina dio un discurso, el cual según se dice dejó boca abiertos a todos. Incluso Catalina no se dejó levantar por Enrique, y después, cuando terminó, salió de la habitación, sabiendo que no serían justos con ella. Este discurso fue descrito como el discurso de su vida. Thomas Cranmer, un sustituto de Warren mucho más obediente como arzobispo de Canterbury y un hombre deseoso de separar la Iglesia de Inglaterra de Roma, anuló formalmente el primer matrimonio de Enrique el 23 de mayo de 1533. Con la aprobación de la Ley de Restricción de Apelaciones por parte del Parlamento, redactada por Cromwell, Catalina se vio sin posibilidad de interponer recurso alguno. La decisión era definitiva. La anulación y la aprobación por el Parlamento del acta de sucesión significaron que la hija de Catalina, María, fue declarada ilegítima. A Catalina se le prohibió utilizar el título de reina de Inglaterra y tuvo que usar en su lugar el de princesa viuda de Gales, por haber sido esposa de Arturo. Ana se casó con Enrique en secreto el 25 de enero de 1533, pero solo gozó de un breve mandato como reina del corazón del rey. Fue coronada reina el 1 de junio de 1533. Esta coronación fue muy rechazada por los ingleses, que aún veían a Catalina como su reina. Enrique y Ana solo tuvieron una hija, Isabel, por lo que la historia se volvió a repetir. Enrique fue finalmente excomulgado por el Papa por sus acciones al anular su primer matrimonio, pero el rey inglés estaba lejos de haber terminado con la reforma de toda la estructura de la Iglesia en su reino. Ahora, para sustituir al Papa como cabeza de la Iglesia Católica en Inglaterra, Enrique se hizo a sí mismo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Esto se logró mediante el Acta de Supremacía del 28 de noviembre de 1534 y significó que Enrique, y todos los monarcas ingleses posteriores,
solo tenían una autoridad superior, Dios mismo. La siguiente escena de este drama histórico ocurrió en 1536, cuando Enrique aprobó en el Parlamento un proyecto de ley para disolver todos los monasterios de su reino. Catalina, por su parte, estaba recluida en su residencia de Bagden en Cambridgeshire desde 1533 y en Kimbolton después de 1534. En 1536 y con la salud deteriorada, Catalina durante todo este tiempo se negó a reconocer a Ana Bolena como reina de Inglaterra, y en su residencia había muy poca servidumbre, además le dolía no poder ver a su hija, aunque logró a escondidas comunicarse con ella. Enrique trató de darle a Catalina y María una mejor residencia si éstas reconocían a Ana Bolena como reina, pero tanto Catalina como María se negaron. Catalina escribió una última carta al rey Enrique, al que no había visto en 5 años. Mi muy querido señor, rey y esposo, aproximándose la hora de mi muerte, el amor que os profeso me obliga a recordaros que la salud de vuestra alma debe ser por vos preferida a todas las otras consideraciones del mundo y de la carne, por las que a mí me habéis hecho sufrir grandes calamidades, padeciendo vos también preocupaciones muy hondas por ellas. Por mi parte os perdono y ruego a Dios que igualmente os perdone. En cuanto a lo demás, os encomiendo a nuestra hija María, suplicando os seáis un buen padre para ella, tal y como yo siempre deseé que lo fuerais. Finalmente quiero jurar que mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Adiós, Catalina, reina de Inglaterra. El uso de su título original para cerrar la carta fue un último acto de desafío hacia su antiguo marido. Catalina, consumida por la falta de alimentación y atormentada por el cáncer, murió a los 50 años el 9 de enero de 1536. Aunque este funeral fue muy privado y no tuvo la presencia de María, hija de Catalina, se dice que en el fondo Enrique sí sintió la pérdida de Catalina y que estuvo triste durante varios momentos. Catalina fue enterrada en la catedral de Peterborough. La hija de Catalina, María, se convertiría en reina de Inglaterra por derecho propio años después. Catalina fue una reina bastante querida por los ingleses, pero muy poco valorada por su esposo. Nunca sabremos si Catalina consumó su matrimonio con Arturo, aún así ella luchó por defender su postura. Catalina fue una reina que sufrió, pero afortunadamente logró ser querida por todo un reino, además logró convertirse en una de las reinas consortes de Inglaterra más importantes, ya que se convirtió en la primera reina en no ser madre de un rey, en convertirse en regente. La historia de Catalina de Aragón es fascinante, aunque lamentablemente con un final muy triste. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.